dejar de estar encerrado por más de 8 horas para vivir la experiencia de tu vida? ¿Te mueres por conocer otro país pero estás sin dinero para la estadía? ¿Quieres aprender otro idioma pero no te alcanza para las clases? Con estas dicas podrás vivir en Brasil y en casi cualquier otra parte del mundo sin gastar ni un real en alojamiento. ¿Qué? Así como hicimos nosotros. Sí. Somos Denise y Jorge. Nos conocimos hace 9 años en el primer día de la universidad Nos volvimos mejores amigos, y nuestra curiosidad por el mundo y los idiomas nos trajo a Brasil. país que se convirtió en nuestro segundo hogar, Hoy te contamos cómo vivir en Brasil. sin gastar ni un real en alojamiento. Venir a Brasil sin gastar en alojamiento no es tan difícil como te imaginas. Y no estamos hablando de que duermas en el sofá de tu amigo o del amigo de tu amigo. No. Estamos hablando de ser voluntario. Un voluntario no trabaja por dinero, sino por alojamiento. ¿Y qué hace un voluntario? ¿Cómo es su trabajo? ¿Voluntario de qué? Ok. El tipo de trabajo que hagas va a depender mucho del voluntariado que tú escojas. Nosotros elegimos un hostel. Puedes trabajar en recepción, Limpieza, housekeeping, fotografía, barman, cocina, etcétera, etcétera, etcétera. etc. O una mixtura de todas esas cosas en una cantidad de horas determinadas por semana. Además de hostels, también hay experiencias de impacto social y proyectos ecológicos. Hay para todos los gustos. Depende cuál sea tu necesidad y qué cosas estés dispuesto a hacer. Porque si eliges estar en limpieza, pero no te gusta limpiar, o si eliges trabajar en un huerto y no te gusta ensuciarte las manos con tierra. Los dos hemos trabajado como voluntarios y aquí te contamos algunas razones por las cuales nos motivamos a venir. ¡Cuidado! Que quizá no No haya vuelta atrás. Once you go back, you never go back. Vivir en un país en el que no hablan tu idioma te fuerza a aprenderlo y hablarlo mucho más rápido. Además, no solamente vas a estar en contacto con un idioma. Si eliges trabajar en un hostel como nosotros, vas a estar en contacto con más idiomas de los que tú te imaginas. Trabajar en un hostel también te enseña sobre otras culturas. Vas a estar en contacto con muchos huéspedes de todas partes del mundo y en nuestra experiencia personal hemos conocido también muchos huéspedes del interior de Brasil, con quienes hemos aprendido mucho más de las regiones, de su comida, de su música y hasta de lugares para visitar. Y algunas veces, esas personas que te mencionamos en el punto anterior se van a convertir en grandes amigos, quienes te van a recibir con los brazos abiertos cuando vayas a visitarlos en cualquier lado del mundo. Vivir en un hostel no solamente te da tiempo para conocer la ciudad. Si te organizas bien, también puedes conocer todo el país. ¿Qué? ¿Todo el país? ¡Sí! Así que aprovecha bien tus horas extra para conocer lo máximo que puedas. Estas son solo algunas de las razones por las cuales una experiencia de voluntariado es una experiencia que te cambiará para el resto de tu vida. Y además, cuando seas viejito, tienes que tener historias por contar. ¿Y qué mejor que vivir una experiencia backer? En un país distinto, Con gente nueva. aprendiendo cosas nuevas. Tienes 3 maneras de encontrar tu experiencia. De voluntario, claro. Yo encontré mi voluntariado a través de una página que se llama Worldpackers, que a mí me la recomendó un amigo, pero sé que existen otras páginas que están más especializadas en otro tipo de voluntariados o en otras regiones del planeta. La segunda opción es que un amigo te recomiende para trabajar ahí. Como me pasó con Jorge. Vine a Brasil a visitar a Jorge y hacer un viaje por 6 semanas. Y la última semana dije, no, o sea, tengo que quedarme aquí en Sao Paulo. Entonces fui a hacer una entrevista con la gerente y quedé. Y luego a mi papá le dije que me podía conseguir trabajo. Y luego regresé. Y ahora estoy aquí con Jorge. ¡Tarán! En Brasil Vivientes. ¡Tarán! 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 Si no hubiera encontrado ese trabajo, este vlog no sería posible. Gracias. La tercera opción es que entres en contacto directo con el hostel. A través del buscador de tu preferencia encuentras el hostel y te contactas directamente con ellos. Les envías un email con tu currículum, cuáles son tus expectativas y les preguntas si tienen una disponibilidad para ti. Esta opción además te exonerará de algunas tasas que tienes que pagar en algunos sitios web. Recuerda que nada está dicho y los hostels son flexibles con el tiempo, así que si te quieres quedar unos meses más, solamente es cuestión de que lo converses. Aunque hay hostels que te piden un mínimo de estadía. Y tampoco te cierres a un plan, déjalo fluir. Algo muy importante a tener en cuenta es que hay hostels y hostels. Hay para todos los gustos. Si te gusta la fiesta, hay party hostels. Pero tienes que tener en cuenta que vivir en una fiesta eterna tal vez sea un poco cansativo. Piensa bien antes de elegir tu hostel. Oye tú, si quieres especializarte en algún curso que siempre te interesó fuera de tu país, ser voluntario
puede ayudarte a solventar los gastos de tu estadía. Tómalo en cuenta. Mira el video y aprende cómo. Y si tienes dudas, escríbenos aquí abajito Que te vamos a contestar. y te vamos a ayudar. Y si viendo este video aún te preguntas qué fue las cosas que los motivaron a estos dos chicos a vivir de Packers en otro país, anímate y date la oportunidad de vivir un tiempo lejos de casa. El tiempo se pasa mucho más rápido de lo que imaginas. No siempre puedes hacerlo. Si desde ya te estás haciendo problemas con los trámites, tranquilo, aguanta tu carro, cosita. Que lo único que necesitas para vivir en Brasil, Son las ganas para hacerlo. nada más, sacar la residencia, es así. Así, 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 así. Hay muchas personas que no saben que tienen todas esas opciones a un clic de distancia. Así que comparte este video. Compártelo con ese mejor amigo que tienes que piensas que necesita una experiencia fuera de casa. Dale el empujoncito y que se venga aquí a Brasil si quiere. ¡Chao! Y eso es todo. Chao. Cuéntale. Vivan su experiencia, Packer.